Hoy es un placer presentar a Luisa Sal, que va a hablar de cálculo de la medida de Plancherel para la representación regular de un producto semidirecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que me gusta hablar de las cosas que hacemos, así que voy a tratar de ser lo más precisa y explícita posible. O sea, ¿cuál es la idea primero del trabajo? Vamos a considerar una familia de grupos de Lie nilpotentes en dos etapas. Bueno, dos etapas. El grupo viene con un producto interno. Vamos a considerar el grupo de los automorfismos ortogonales. Sobre N. Y entonces uno puede hacer el producto semidirecto de K con N y uno tiene la acción natural regular en el L2 de N, la acción de K semidirecto N, donde N está actuando por traslaciones a izquierda y K está actuando por automorfismos, o sea, K.F en N es F de Kn. Y el N, como digo, por traslaciones a izquierda. Esta familia tiene específicamente vamos a considerar el caso en que Kn es un par de Gelfand y estos pares fueron determinados por Jorge Lauret, o sea, están construidos sobre una familia de grupos de Lie nilpotentes en dos etapas que él introduce. Está calculado explícitamente cuál es el K. Y vamos a suponer que Kn es un par de Gelfand. ¿Qué significa que Kn sea un par de Gelfand? Hay distintas nociones equivalentes. Una es que si considero las funciones integrables sobre n K invariantes, o sea, en el L1 tal que f de Kn es f de n, entonces esta álgebra con el producto de convolución es conmutativa. Y una noción equivalente es que la representación, justamente la representación regular de este grupo sobre el L2 de N es libre de multiplicidad. O sea que cuando descompongo al L2 de N como una integral directa de irreducibles con cierta medida, cada h lambda irreducible aparece a lo más una vez. Y lo que en realidad determinamos con Andrea fue quiénes son estas componentes y quién es la medida, hacia la descomposición. Bueno, esas son dos nociones equivalentes. ¿Cómo se obtiene esta descomposición? Bueno, una cosa que sale, así como digamos en Rn uno tiene la transformada de Fourier y tiene la fórmula de inversión, cuando uno tiene un par de Gelfand, a las funciones, si f es K invariante, hola Marco, ¿qué tal? Perdón, voy a decir, estamos suponiendo que estoy con un par de Gelfand, con una familia de pares de Gelfand, después lo vamos a decir cuáles son. Sí. Entonces el L1K es una álgebra conmutativa, el L2 de N es libre de multiplicidad. ¿Qué es una función esférica? Una función esférica del par es, digamos, uno considera todos los homomorfismos de esta álgebra continuos. Por lo tanto, por ser una aplicación lineal y continua, viene dada por la integral contra una cierta función phi que
va a ser del L infinito K, o sea, va a estar acotada y K invariante. Bueno, decimos que la phi es esférica cuando esta aplicación lineal es un homomorfismo, o sea, si esto es G de F convolución G es G de F por G de G. Entonces uno tiene toda la familia de funciones esféricas. En el caso del L1 de Rn, por ejemplo, son las funciones exponenciales. Uno tiene la transformada de Fourier. Voy a poner, supongamos que está indexada por una familia phi lambda. Entonces F sombrero en lambda va a ser la integral de F, justamente el homomorfismo. Phi de F. ¿No? Y uno tiene, para las funciones K invariantes, tiene la fórmula de inversión. O sea, la voy a poner acá. La F de N, ¿qué le puse X? Sí. No le puse. La F de X la voy a poder escribir como la integral de F sombrero en lambda por phi lambda de X, y una cierta medida de mu de X, que va a aparecer acá. O sea, esta fórmula es exactamente la generalización de la transformada de Fourier y la fórmula de inversión para la transformada de Fourier en Rn. Ahora, ¿por qué hablo de la fórmula de inversión? Porque así, si formalmente uno piensa en la delta de Dirac, que en cualquier función vale f en la identidad, estoy pensando en la identidad en el grupo n, la delta es K invariante, no es una función, pero es una distribución, y entonces uno podría decir que delta, esto es completamente formal, es la integral de la delta sombrero en lambda por la phi lambda, por la phi lambda de mu, ¿no? Pero la delta sombrero en lambda es exactamente phi lambda en la identidad, y las funciones esféricas están todas normalizadas por valer 1 en la identidad. Entonces, delta es la integral de la phi lambda de mu, y entonces cualquier f la voy a expresar como f convolución delta, y esto es la integral de f convolución phi lambda de mu lambda. Y estos van a ser, o sea, las componentes irreducibles h lambda van a ser las proyecciones, las imágenes de las proyecciones que mandan f en f convolución phi lambda. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Encontrar cuáles son las funciones esféricas que aparecen en la descomposición. La mu se llama la medida de Plancherel. Es la medida de Plancherel, y entonces lo que uno quiere conocer es cuáles son las phi lambda, las esféricas que aparecen acá, y cuál es la medida. Esas dos cosas de descomposición. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es la familia que consideramos. Entonces, el álgebra de Lie, partimos de una álgebra compacta, álgebra de Lie compacta, y una representación real pi b de G. Representación real. Entonces, el álgebra de Lie como espacio vectorial va a ser G más B, y vamos a tomar en G un producto interno adjunto invariante, y en B un producto interno tal que la pi sea ortogonal, y entonces me queda un producto interno en N decidiendo que G sea ortogonal a B. Y el corchete, basta que digamos cuánto vale el corchete vamos a decidir que G sea el centro, y entonces todo lo que tenemos que decir es cuánto vale el corchete entre U y B contra donde U y B están en B. Entonces, contra un X de G, esto va a ser por definición, tendría que ponerlo así,
va a ser pi de x en u escalar b. Ese es el corchete que definimos, entonces 2 pasos, y G es el centro, y se prueba que si este producto interno que definimos en N es invariante, se llama G invariante. Y si uno tiene dos productos internos G invariantes, los grupos del I resultan isomorfos. Todo eso está en varios resultados de Jorge, creo. Y toda esta parte no. Y el K, o sea, el grupo de automorfismos ortogonales se conoce perfectamente. Entonces el K va a ser el producto de dos grupos G por U. G va a ser el grupo del I compacto, bueno, simplemente conexo, con álgebra del I, la G', GG. Y U va a ser el grupo de operadores de entrelazamientos. O sea, a ver, digo mejor. Los operadores de entrelazamiento actúan en B. Los operadores de entrelazamiento de la representación πB están actuando en B. Y en el centro va a ser trivial. O sea, U restringido a G es la identidad. ¿No? Entonces, se puede ver que común, obviamente, es un producto directo. La N, que es el grupo del I simplemente conexo con álgebra del I N chiquita, con K, bueno, se sabe denotar, se suele denotar como N de GB, y decimos que es indescomponible si no se puede expresar como producto directo de dos de esta forma. Entonces ahora sí necesitaría mostrarles cuál es la lista de pares de Gelfand con el N indescomponible, como para tener una idea. Son 10. Voy a mencionar algunos, no sé si los ven. Ahí está. Entonces el primero es SU2, por ejemplo. SU2, que lo puedo identificar con imaginario de H, tomo como el álgebra del I compacta SU2, tomo como representación el espacio de los cuaterniones Hn y la representación es multiplicación de un imaginario a izquierda, por ejemplo, ¿no? O sea, mi álgebra es SU2 más Hn y la representación es esta que está acá, es multiplicar a izquierda por un imaginario y SU2, o sea, G en este caso, G es el grupo SU2 y U, que son los operadores de entrelazamiento, fácilmente se ve que es el SPN, ¿no? Entonces ya tenemos el K. Por ejemplo, en el caso 7, uno toma el álgebra es R y uno obtiene, con la representación natural en Cn, obtiene el grupo de Heisenberg. Después en el caso 6, creo que era, sí, en el caso 6 uno obtiene el grupo libre, dos etapas, pero con n generadores. Bueno, esos son los más. O sea, en todos está entonces el álgebra compacta y la representación, cuál es el K y el K, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa? Uno quiere descomponer una F del L2, de N. Entonces, ¿por qué voy a poner representaciones irreducibles de N? O sea, el N sombrero. Bueno, unitarias, por supuesto, ¿no? Porque está la fórmula de inversión, digamos, también, que es, o sea, consideramos todas las representaciones irreducibles y cualquier F suficientemente regular se puede expresar como la integral sobre n sombrero de la traza de ρ lambda de F por ρ lambda de n
¿Qué puse? Sí. Y acá viene una cierta medida, otra, de Deneuve. Esto es Peter y Bailey, son las generalizaciones usuales de recuperar la F en términos del dual. Nosotros vamos a considerar, bueno, ¿qué dice la teoría de Kirillov? O sea, ¿cómo se...? Porque ¿cuál es el problema? Uno tiene esta fórmula y quiere ir entendiendo qué hay adentro y ir calculando la traza para llegar a algo de la forma integral de F convolución, una función esférica. Cuando tengamos eso ya vamos a haber resuelto lo que queremos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo son las representaciones. Bueno, por la teoría de Kirillov, digamos, ¿qué hacemos? Tomamos un lambda, yo digo Kirillov en general, después vamos a especificar. Tomamos un lambda en el dual de n, entonces tenemos la acción de adjunta de n en lambda, que es lambda compuesto con adjunta de n a la menos 1. Consideramos la órbita de la acción, o sublambda, y hay una correspondencia entre clases de equivalencia de representaciones irreducibles de n y órbitas. ¿Y cómo construimos? Es importante ver cómo se construye la representación correspondiente a la lambda. De esta manera, uno considera la forma bilineal antisimétrica B de V igual a lambda del corchete. Esta es una forma sobre, por supuesto, sobre n cociente del centro. Entonces, uno considera el espacio isotrópico M, el isotrópico de B sub lambda, que sería el conjunto de todos los vectores en N, en el álgebra de Lie, tal que B lambda de U con B, o sea, tomo todos los vectores que entre ellos se hacen cero con la B lambda, el isotrópico. Y ahora tomo la inducida, la ρ lambda, H lambda, va a ser la representación inducida de M a N de un carácter, G lambda. O sea, G lambda en exponencial de X es E a la I lambda de X con X perdón, el isotrópico lo vamos a notar con M, así, y M es exponencial del isotrópico. Entonces, X está en M. Bueno, entonces, ahora, decimos que una representación es de cuadrado integrable si las entradas matriciales de ρ lambda están en el L2 del n dividido el centro, obvio, porque el centro siempre va a actuar por un carácter, así que no pueden estar en el L2, las entradas matriciales. Un teorema, bueno, ahí entra a jugar la teoría de Moore y Wolf, que dice que si n tiene una representación de cuadrado integrable, las representaciones de cuadrado integrable tienen medida full acá. O sea, si hay una, todas las que nos interesan son de cuadrado integrable. Y un teorema muy importante dice que son equivalentes las siguientes condiciones. Primero, que la ρ lambda sea de cuadrado integrable, que vamos a denotarla así, n sombrero square. Segundo, que la B lambda es no degenerada. En n sobre el centro. Y tercero, que la órbita es lambda restringida al centro más cualquier cosa de B estrella, ¿no? O sea, la órbita es maximal.
La lambda, la representación está completamente determinada por lo que vale lambda en el centro. Que en nuestro caso el centro va a ser G. G. Ahora, ¿toda esta parte no se usa en dos pasos o sí? No, eso en cualquier paso. Sí, pero lo que pasa que nosotros, como queremos desentrañar lo que hay acá adentro, y como todos estos pares de la lista, salvo 2, tienen representación de cuadrado integrable, para eso los vamos a necesitar, ¿no? Porque se simplifica muchísimo. O sea, ¿por qué se simplifica? Ahora, bueno, de nuevo ahora quisiera... En el caso de estos pares que estamos considerando, es muy fácil ver cuando es de cuadrado integrable. Porque, ¿qué quiero? Que la B lambda sea no degenerada. Pero, ¿qué es lambda de V? Lambda de V viene dada, todo funcional lineal sobre el n viene dada contra un vector de n. Ahora, como el producto, recuerden que el producto es ortogonal entre cosas del centro y de B, puedo suponer directamente que el X está en el centro. Entonces, esto es, ¿está bien? Esto va a estar en G, así que esto es pi de X en V. Y entonces, esta va a ser no degenerada si, solo si, el kernel de la pi es el 0. Sí, solo sí. Entonces, ahora sí, vamos a ver que todas, es bastante fácil ver que de la lista solamente 2 casos no tienen representación en cuadrado integrable. Que les voy a decir fácilmente, es donde aparece S o N. Claro. O sea, fíjate, son... bueno, no veo. Es donde aparece un R3. Bueno, con S o N impar, ese es un caso, porque la acción es la natural. En S o N, la acción es la natural, y si N es impar, tiene kernel. Y el otro es donde aparece un R. No lo pusimos a lo mejor. El 2 aparece un SO. Hay un SO3. Hay un SO3, ¿ves? Ahí tampoco. Esos son los 2 casos que no consideramos. Bueno, ahora sí ya no molesto más. O sea, todas las otras representaciones no solo son pares, sino que no tienen el peso cero. ¿No tienen? El peso cero. Claro. Eso, exactamente. Bueno, ¿por qué nos... vamos a suponer, bueno, todavía no. ¿Por qué nos conviene que tengamos representaciones de cuadrado integrable que solamente aparezcan en la integral? Las de cuadrado integrable porque nosotros vamos a asociar para cada... Ahora lambda solamente me interesa restringida al centro, que es G. Entonces, lambda de V va a venir generada por un X lambda con X lambda en G. Entonces vamos a tomar, si tomamos el unitario correspondiente a X lambda, o sea, tomo X lambda dividido el módulo, resulta que vamos a tener toda una familia de pares vamos a tener toda una familia de grupos de Heisenberg o álgebra de Heisenberg, que es justamente n lambda igual a r por i lambda más b. Bueno, n lambda va a ser el grupo de Heisenberg correspondiente. ¿Y por qué es un grupo de Heisenberg? Porque le voy a poner el corchete,
que sea justamente la lambda en V. Es una forma bilineal antisimétrica. Chao. El corchete, esos son todos isomorfos. Siempre que yo tenga una forma bilineal antisimétrica y define el corchete así, o sea, en otras palabras, esto es X lambda contra V en G, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esto facilita las cosas? Porque las representaciones, las ρ lambda, en ZB, donde Z está en G y B está en B, van a estar dadas precisamente por las de Schrödinger, o sea, por las representaciones irreducibles de este Heisenberg. Es muy fácil de verlo, es una cuenta que pasa esto. No. Acá. O sea, ¿por qué? Porque simplemente las representaciones, como les digo, vienen dadas por las inducidas de los isotrópicos. Y la diferencia entre el álgebra n, el álgebra inicial n, y una L de lambda es el centro. Pero en el centro, digamos, si yo tengo el centro, esto es el kernel de lambda más R por I lambda. Y el kernel de lambda no le hace nada a la ρ lambda porque justamente el kernel de lambda es la parte del isotrópico de n que no está en el n lambda. Pero como sale el carácter e a la i lambda de x y lambda de x0, no pasa nada. Entonces, esta es la relación que nos sirve, perdón, y acá viene un módulo, porque es el módulo de x lambda que aparece. Entonces, eso nos va a permitir relacionar funciones esféricas asociadas a las representaciones de n con las funciones esféricas asociadas. Una cosa más técnica y bueno, ahora viene el tema de la descripción de las funciones esféricas. Esas pi lambda son muy conocidas del Heisenberg. Claro. ¿Se llaman? Tenés dos modelos, lo de Fock y la de Schrödinger. El modelo de Fock está bien porque así ya no me olvido de decirlo. El modelo de Fock está se dice representado en las funciones holomorfas integrables con respecto a la medida e a la menos x cuadrado, pongamos z, qué sé yo, sobre 2 creo, d de z, ¿no? O sea, tomo las funciones holomorfas, pero de cuadrado integrable acá, los polinomios son densos, y que justamente, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahora va a entrar en juego cómo describir las funciones esféricas. Las funciones esféricas, en el caso general de dos pasos de pares de Gelfand, fueron descritas por Benson, Jenkins y Ragliff. Y es un poco técnico, pero bueno, no hay otra forma yo voy a tratar de simplificar lo más que puedo. Dice así, uno tiene la ρ lambda. Define la ρ lambda para cada K automorfismo de los que estamos considerando, voy a definir la ρ lambda en Kn. Me fijo en el K ρ lambda, que sería como el estabilizador de la órbita, que sería el conjunto de los K, tal que ρ lambda K es equivalente a ρ lambda. Bueno, entonces, para cada K yo voy a tener un operador de entrelazamiento que en principio, bueno, qué sé yo, dicen que es en principio sería proyectiva porque están determinados salvo múltiplo de la identidad, pero Benson, Jenkins y Ragliff se encargan de probar que existe una verdadera representación y esta sería la representación que entrelaza estas dos. Bueno, pero en el caso de que en el caso nuestro, que estamos pensando, donde partimos de que tenemos todas estas familias de Heisenberg, el K ρ lambda
termina siendo el K sub lambda, es el estabilizador o sea, es el K sub lambda que se ve fácilmente que está en el simpléctico de B lambda. O sea, se va pegando todo. Y entonces la representación, ahora nos olvidamos de la teoría general, tengo el K sub lambda. El K sub lambda en nuestros casos es muy fácil de calcular, porque el K sub lambda, el X lambda está en G, porque la lambda está, solamente me interesa restringida al centro que es G. Entonces, el K sub lambda actúa. Bueno, no dije cómo actuaban los automorfismos de G. Si yo tomo un G en G, el automorfismo va a ser adjunta de G, coma pi de G. Esa es la acción en N, que es G más B. Y ya dije que la parte de U son los entrelazamientos. Y acá actúan en la parte del centro por la identidad. Entonces, el K sub lambda es exactamente el centralizador en G del X lambda por U. Y si pensamos, bueno, no tengo la lista acá, pero si ustedes se fijan, la mayor parte de los ejemplos son con G semisimple. Entonces vamos a poder suponer que G es semisimple. El caso donde G es compacta es muy parecido. Entonces, en el caso semisimple, el conjunto de regulares es el complemento, digamos, tiene medida nula, así que vamos a poder suponer que casi siempre esto es un toro maximal por U. O sea, me quedó fijo. Al quedarme fijo, y el K sub lambda es el K sub lambda, y la metapléctica, entonces la metapléctica de un subgrupo del SP, que es que en cada caso lo voy a calcular, lo podemos calcular. Y la teoría de Benson y Radcliffe dice cómo calcular las funciones esféricas. Así, dice, bueno, uno tiene la ρ lambda, tiene el espacio h lambda, descomponga el h lambda como suma de irreducibles según, o sea, descomponga la representación esta, que se llama representación metapléctica, descompóngala en irreducibles. Después, tome, o sea, ahora tengo la ρ lambda de ZB, voy a considerar la traza de esta función restringida al h lambda j. Y después integre esta función sobre el K ρ lambda, que en nuestro caso es el K sobre K lambda. Entonces, esta la vamos a llamar psi lambda j. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué propiedad importante tiene? Que como la ρ lambda está relacionada con la representación de Heisenberg, esta es una función esférica del par K lambda n lambda. Y lo que tenemos que hacer es integrar esta función respecto de la medida en el cociente. Y esta es la phi lambda j en n. Ah, perdón, acá me tragué el K. O sea, en definitiva, tengo que tomar las funciones esféricas asociadas al par K lambda n lambda, que son mucho más conocidas, son las únicas verdaderamente conocidas, que ellos dicen incluso cómo las describen, cómo construirlas, que son la traza de la representación restringida a cada componente irreducible de la W, y después, claro, esta función no me quedó K invariante, integre sobre el K sobre K ρ lambda. En nuestro caso, entonces, el K ρ lambda es el K lambda, digamos, lo voy a escribir acá.
es la integral, el K es el G por U, pero el K lambda es el T por U, así que acá me quedó G sobre T. Bueno, entonces ahora casi ya estamos al final. O sea, primero te fijaste con un abierto denso de lambda, que eran los que B lambda era no singular. B lambda fuera Claro. general. Más que abierto denso tiene medida... ¿Es sí, solo sí? Ah, porque no dije... Bueno. Porque sobra tiene medida nula. No dije claro cuál es la medida. Pero dentro de G estrella es un abierto denso. El GR. Los lambda tal que B lambda es no degenerada, que son el cuadrado integral. Claro, son Un abierto denso dentro del G estrella. ¿Sí? del G estrella, exacto. Y de ahí me quedo... Entonces después no hay problema con quedarse con el otro abierto denso que es el X lambda regular. Exacto. Lo achicás un poco Eso. más al abierto denso quizás. Eso. Bien. Eso es lo que... Y me olvidé de decir justamente cuál es el teorema de Moore-Gould. Bueno, igual ahora iba a aparecer. Bueno, esto lo voy a tener que borrar. O sea, en la fórmula de inversión, al principio, como dije, aparece la traza de la rho lambda de la F por la rho lambda de la N por una cierta medida. Y en principio es sobre todas las representaciones irreducibles. Después me quedo con las de cuadrado integrable. Y esta medida es la que ellos calculan y dice que es la integral sobre el centro, que en nuestro caso, o sobre G estrella, es lo mismo. Cuando tiene representación de cuadrado integrable, es la integral sobre el centro de la traza de la rho lambda de F, rho lambda de N, P de lambda, ya voy a decir quién es P de lambda, por D de lambda. D de lambda es la medida de Lebesgue. Y P de lambda, ¿puse módulo? Sí. P de lambda, tengo que tomar el determinante de la forma antisimétrica y tomar a los medios. Es la raíz cuadrada del determinante de la B lambda. Bueno, ellos dicen que es una función polinomial, en fin. Esta es la fórmula que ellos obtienen, la fórmula de inversión. Entonces, el Pfaffiano, sí, eso. El Pfaffiano, exactamente. Que en el caso del Heisenberg, por ejemplo, es módulo de lambda a la n. Bueno, y ya entonces ahora queda la última parte. Bueno, entonces para calcular la traza, uno tiene el espacio H lambda, lo descomponemos por la metapléctica como suma de irreducibles. ¿Y qué quiere decir tomar la traza? Quiere decir que tengo que encontrar una base ortonormal que puedo tomarla eligiendo una base ortonormal en cada componente irreducible. Entonces, la traza, bueno, varias cosas. De G estrella voy a pasar a G y la traza me va a quedar la suma sobre J de justamente, eso es muy fácil de ver, es por definición de lo que es la rho lambda de F, es F convolución la psi lambda J. En N, bueno, P de lambda, D de lambda. Donde la psi lambda J, como digo, es la traza de la rho lambda restringida al H lambda J. Por eso es que tomamos una base ortonormal eligiendo una base ortonormal en cada componente. Ya, bueno, del G ahora puedo pasar al GR porque la medida
del Lebesgue 0 en el complemento de un abierto denso. Y ahora viene algo que nos hizo notar Marcos, que fue bárbaro, porque que dijo, nos hizo notar que de G sobre T por H, H va a ser el álgebra del I de T, del toro maximal que tengo. En G, y si le pongo un R también va a ir acá, tengo una aplicación diferenciable que a GT y H lo mando adjunta de G en H. Sí. Vos no te acordás, pero nosotros sí nos acordamos. Entonces, no, porque nosotros teníamos algunos ejemplos y no sabíamos cómo salir del GR. Y bueno, y después vimos entonces que del G sobre T, si uno se restringe a una cámara de Weyl, te queda un difiomorfismo. Y el determinante, o sea, qué sé yo cómo llamarle esto, bueno, ya no tengo más letra. A, no sé. No, no le puedo poner. Tita. Te queda un difiomorfismo. Y el determinante de tita, eso sí, está calculado en cualquier. Es menos 1 al número de raíces por el producto, el determinante de tita en el punto GH, menos 1 al número de raíces por el producto de alfa de H, y las alfas son todas las raíces de delta. Entonces acá usamos la fórmula de cambio de variable. Y bueno, prácticamente, o sea, vimos que P de adjunta de G en X es P de X, eso es re fácil de calcular. Y entonces usamos la fórmula del cambio de variable y nos quedó F de N igual a la suma sobre J de la integral de F convolución el psi. Ahora, permanentemente tenemos que tener en cuenta que hay una correspondencia entre lambda y el correspondiente vector. Entonces voy a poner adjunta de G en H. Después viene ¿sobre qué voy a integrar? Voy a poner la cámara de Weyl por G sobre T. Después viene la P, que me queda P de H, y después viene la tita de H. No, el determinante. En módulo. Bueno, fíjense en que el D de G, ahora lo puedo poner acá, el D de G barra, y acá puedo poner D de H. Pero justamente, bueno, y acá puedo formalmente, esto es la integral sobre la cámara de F convolución, la integral sobre G sobre T de la psi adjunta de G en H, bueno, todo en N, ¿no es cierto? Perdón, en N, D de G barra, bueno, y lo otro, igual, P de H y el determinante de la tita. Pero esta es justamente, fíjense en que el H, yo digo que ese justamente yo tomé la órbita para la ρ h, 0. Yo puedo tomar h, cualquier vector de B. Cualquier vector me da la misma representación porque está en la órbita. ¿Por qué? Porque las representaciones están determinadas por el vector en el centro. Entonces, la psi adjunta de G en H es como si yo tuviera adjunta de G en H, es exactamente el automorfismo adjunta de G pi de G en el vector H0,
¿cuál es la representación? Digamos, si K es un automorfismo, y rho lambda le corresponde el funcional lambda, a la rho lambda K es fácil ver que le corresponde el K punto lambda. Entonces, quiere decir que esta corresponde a la psi H ab de G. O sea, la representación, porque uno hace la rho ab de G en H, corresponde a la representación rho H y K voy a poner acá donde K es adjunta de G pi de G. Eso para poder reconocer las cosas. Entonces, la traza es lo mismo que la traza y entonces acá me quedó la integral sobre G sobre T, o sea, acá esto es la integral sobre G sobre T de la psi de K punto N. Bueno, ya les dije que G sobre T es K sobre K sub lambda. Así que es como si yo tuviera K sobre K sub lambda de K bar. Entonces esta es, y es la función, bueno, sí, lambda, qué sé yo, me tragué el J. ¿Sí? J. H. Entonces es la función esférica del par Kn por la teoría de Benson y Jenkins y Ragley. Y entonces la medida de Plancherel es esta y sobre la cámara de Bayer. Sí. Ahí que tenés determinante de θ de H, ahí tenés como el producto de las raíces, ¿no? Sí. Bueno, en P de H tenés el producto del peso, porque P de H es el determinante de pi de H a la 1 medio. P de H es el determinante de la forma. De la pi de H, todo a la 1 medio. Ah, eso no me había dado cuenta. Pero un cachito. Y ahí entonces tenés como el peso Espera. de la representación. O sea, la P de lambda es el determinante de la B lambda, bueno, a los medios. Sí. Y la B lambda... La lambda por H. La lambda es la H, ¿no? La H grande. Claro, sí. Es la H. Sería la JZ. La JZ Sí. es la pi de H. Ah, claro. El alfafiano es el determinante de pi de H a la 1 medio. Claro, exactamente. Sí, no nos habíamos dado Ahí cuenta. tenés los pesos. Claro, está buenísimo. Sí. Está buenísimo. La raíz. Bueno, y después lo último que hicimos, pero ya no digo más nada, es calcular, o sea, Benson, Jenkins y Ragley describen perfectamente, a ver, describen cómo son las funciones esféricas en un par KH con el Heisenberg. Es un exponencial por un polinomio por la cuadrática, es una cosa de la forma E a la I lambda t por un polinomio que es lo único, B por E a la menos, creo que acaba en módulo también, a los medios, bueno, no importa, no le hace. O sea, ellos dicen exactamente, dado un par KHN, digamos HN del Heisenberg, cómo se describen las funciones esféricas. Incluso dicen cómo obtener estos polinomios Q sub J. Esta va a ser la psi J, qué sé yo, lambda, ¿no? Bueno, lo que nosotros después quisimos es ver por lo menos una parametrización de las funciones esféricas que aparecían ahí. O sea, descomponer la metapléctica en irreducible y por cada componente irreducible vas a tener una esférica que es la integral de cosas así. Bueno, en general la integral sobre G sobre T no la pudimos, que era lo que también te preguntaba. No sé, no sabemos cómo calcular, pero tenemos por lo menos una parametrización de las funciones esféricas que aparecen, o sea, que tienen fórmula de Plancherel no nula, y bueno, esto sale afuera del integral, en fin. Y por ejemplo, en el caso del Heisenberg
de dimensión 3, sí podés calcular explícitamente, pero en casi, creo que en ningún otro, ¿no? Siempre nos queda, acá este polinomio pueden ser productos de Laguerre en general, pero no los podemos sacar, no son invariantes por todo el K, sino que son invariantes por el K lambda, entonces no lo podemos sacar justamente del integral. Eso es todo. Espero que no me haya ido mucho de tiempo. Gracias. Así que es de la línea. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. A ustedes.